Resulta inevitable, al abordar este trámite parlamentario, experimentar una cierta sensación de nostalgia. Nostalgia porque se nos convoca a apoyar el llamado Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, y ya desde su mismo nombre ese protocolo evoca inevitablemente los buenos tiempos de la política, aquellos tiempos en que la política encontraba soluciones y buscaba salidas institucionales a los problemas planteados. Y hablamos solamente, aunque sea con nostalgia, de hace apenas 4 años, cuando el Consejo Europeo debatió y aprobó este pequeño texto que permitió a Irlanda adherirse al Tratado de Lisboa sin por ello renunciar a las preocupaciones que le planteaba ese texto legal. Para nosotros, en este trámite parlamentario, como se desprende también de la intervención del señor ministro, lo de menos es el qué, son esas preocupaciones del pueblo irlandés, y lo demás es el cómo. Porque en esa búsqueda de una solución al rechazo que manifestó el pueblo irlandés al Tratado de Lisboa en referéndum, se dieron 3 circunstancias que creemos que es muy importante poner en valor en este momento. Y esas 3 características se dieron en la cúspide de la política europea, entre los líderes europeos, para desbloquear ese atasco institucional que suponía el rechazo irlandés. En primer lugar, se puso en juego la imaginación para encontrar un formato legal con el que el pueblo irlandés se sintiera cómodo con el tratado, y se puso en marcha el procedimiento y se dio el tiempo necesario para llevarlo a término. En segundo lugar, se buscó el consenso, se buscó el acuerdo con el primer ministro del país, con el resto de los países europeos, para integrar esas preocupaciones en un texto que fuera aceptable para todos. Y, por último, se buscó una fórmula eficaz, es decir, que encontrara una salida institucional, una salida legal y que no creara un problema mayor que el que se pretendía resolver. Si se compara aquel procedimiento con lo que está ocurriendo estos días en Chipre, siendo 2 situaciones completamente distintas, pero en las que se puede establecer ese paralelismo, se entenderá el por qué hablaba al principio de la nostalgia con la que evocamos o con la que abordamos este procedimiento. Porque eran los tiempos en que los líderes europeos resolvían problemas en lugar de crearlos. En la planificación del rescate a Chipre no ha existido ni imaginación, puesto que confiscar el dinero de los ciudadanos para resolver los problemas o las necesidades que tiene el poder, en este caso el poder bancario, es algo que hacían ya los reyes medievales. Por lo tanto, es una práctica que no es ingeniosa. Tampoco se ha buscado el consenso, como pone de manifiesto la negativa del Parlamento chipriota, ni tampoco se ha buscado la eficacia, puesto que el fiasco del rescate no solamente ha frustrado ese plan inicial, sino que ha puesto en entredicho seriamente la reputación del propio Eurogrupo, en el que además nadie ha asumido ninguna responsabilidad por esta chapuza. Esa tremenda sensación de fracaso de la política no se ciñe solamente al caso de Chipre y a estos días, sino que es una sensación asentada, recurrente y sostenida en el ánimo de los ciudadanos europeos, y efectivamente creemos que debe ser motivo de preocupación entre todos nosotros. Según el último Eurobarómetro, la desconfianza hacia la Unión Europea ha aumentado entre los ciudadanos europeos de todos los países, tanto de los países periféricos como de los países fuertes del euro, si bien es verdad que algo menos en estos últimos. Son, en efecto, estos días felices para los euroescépticos, para los antieuropeos, y por eso mismo son días de preocupación para quienes creemos en el proyecto europeísta y miramos el futuro de la Unión Europea en estos momentos con incertidumbre, con la incertidumbre que se deriva de los actos de sus líderes. Por suerte, sigue existiendo una mayoría de ciudadanos que siguen depositando sus esperanzas en una Europa unida. Es una cuestión de puro sentido común. O perece cada país aisladamente o nos salvamos todos juntos. Esto lo perciben los ciudadanos, quienes por lo tanto, no impugnan la idea de Europa en sí, sino las formas concretas que toman sus políticas. Por eso creemos que el fracaso de la política, que es evidente, no debe extenderse a la idea del fracaso de la Unión Europea como tal. Hay efectivamente instituciones europeas que están fracasando porque con su dogmatismo han dado la espalda a los problemas de los ciudadanos, y me refiero de forma muy evidente al Eurogrupo, también a la Comisión Europea, que ha permanecido en silencio estos días con motivo de la crisis de Chipre. Pero, por suerte, también hay instituciones europeas que siguen protegiendo a los ciudadanos.
La respuesta del Parlamento Europeo también estos días ha sido mucho más satisfactoria. La respuesta del Tribunal de Luxemburgo la semana pasada en relación a la legislación hipotecaria española nos recuerdan a esa Unión Europea que protege a los ciudadanos europeos tanto de sus propias realidades como de los actos de los gobernantes nacionales. También este mismo protocolo que debatimos hoy refleja esa Unión Europea que funciona. Por eso decía al principio que para nosotros lo importante es subrayar el cómo y no el qué. Es esa Unión Europea que negocia con los ciudadanos y que busca soluciones jurídicas y salidas institucionales a los problemas. Esa es la Unión Europea que ha escrito una historia de éxito en los últimos 60 años y que desde Unión, Progreso y Democracia creemos que es urgente fortalecer. Porque la Unión Europea no podrá existir si no se salva el euro, pero tampoco podrá avanzar si no la acompañan con su apoyo y con su adhesión todos los ciudadanos europeos. Nada más. Muchas gracias, presidente.